Bien, pues hola a todas y a todos. Vamos a comenzar con la plática. Permítanme compartir pantalla. El tema de la plática es atención y cuidado de una persona enferma. Una mirada desde la aceptación y la dignidad. Comencemos definiendo el objetivo de la charla, que es analizar las nociones de aceptación y dignidad desde un abordaje filosófico y psicológico, con la intención de poderlos integrar en las prácticas de atención geriátrica y cuidado gerontológico en general. Si bien esto puede estar dirigido a personal médico específicamente, a profesionales del cuidado, formales o informales, pues también buscamos que sea información y sobre todo que nos sirva a personas que entramos en contacto con esta realidad de cuidar a alguna persona enferma. Quisiera hacer algunas consideraciones y comenzando por la parte de la filosofía es que busco que la reflexión que se genera sea una filosofía de carne y hueso. Eh, Habrá posturas filosóficas que digan que una filosofía de este tipo es un contrasentido o incluso un sinsentido, porque la filosofía desde estas posturas tendría que quedarse meramente en lo racional y aterrizar algo práctico no sería filosofía. Sin embargo, si estamos haciendo este esfuerzo por compaginar trabajo con la medicina, con los servicios profesionales de la salud, tenemos que aterrizar en este ámbito en el que coincidimos, que es literalmente la carne y el hueso, que es donde la medicina también trabaja. Hacia allá va esta idea. Y también quiero o preferí utilizar esta frase de carne y hueso para referir a la filosofía, porque el lenguaje va a ser una de las líneas que voy a seguir durante toda la plática y que para mí tiene una importancia pues relevante. Ya le explicaremos. La segunda consideración es que cuando hablamos de cuidado, estamos hablando de muerte. Y sin duda, hablar de muerte tampoco resulta sencillo. Lo que nosotros apliquemos, lo que nosotros reflexionemos en esta charla, no solo aplica para el cuidado, sino también para la idea de muerte. Y finalmente, con la plática no pretendo poner elementos nuevos sobre la mesa, sino es lo que busco es poner ciertos elementos, pero para señalar que la mesa es más grande. No solo nuevos elementos, sino la mesa es más grande. Eso es lo que queremos en esta charla. Bien, pues comencemos. Les propongo que se realicen esta pregunta. ¿Cuál es el último dato que le darás a la persona que más amas cuando esté a punto de morir? Si nosotros comenzamos a buscar la respuesta a esta pregunta, seguramente nos vamos a dar cuenta que en ese último momento, si tenemos la oportunidad, no será un dato el que queramos compartir, no será una información cuantitativa la que queremos compartir. ¿Y qué quiero mostrar con este tipo de preguntas? Pues en el ámbito del método científico, de la ciencia, de las ciencias más duras, siempre tenemos que cuantificar, siempre tenemos que dar información precisa y clara. En ese entorno de la ciencia, si yo pregunto por el ser humano, podríamos representarlo con este esquema que tenemos en pantalla. Es decir, todo lo que representa el ser humano está formado por diferentes esferas o por diferentes ámbitos, ordenados, bien claros entre sí, distinguidos o distintos entre sí. Sin embargo, la idea es esta, revisar si esto nos funciona para el tema que estamos revisando. La propuesta es esta, que el ser humano, lejos de ser algo bien esquematizado y bien claro, el ser humano es algo más parecido a lo que está en pantalla. Ese elemento, ese recuadro que es un ser humano, se mueve, tiene variaciones, tiene cambios, permanentemente está latiendo. Y esos ámbitos no son distinguibles o no necesariamente distinguibles, sino que se empalman. Se, hay momentos en los que se enciman unos a otros y entonces coinciden y no podemos ver esa diferencia clara. Pero no solo eso, el ser humano
además de sus diferencias internas, hay elementos en el exterior, en el entorno, que también influyen al ser humano. Y no solo eso, por si esto fuera poco, pues hay otros seres humanos y además hay otros elementos que van a estar influyendo ahí en nosotros como personas. Es decir, no somos seres que estemos fijos, no somos seres con diferencias bien claras que podamos explicar sin movimiento. ¿De qué hablo aquí? Hablo de la teoría de la complejidad. En complemento al método científico, hablemos de la teoría de la complejidad. El método científico hablaría de aquella pregunta sobre datos, sobre información, sobre las cosas bien claras y precisas, cuantificables. Pero la teoría de la complejidad, que considera que el ser humano es un ser en proceso, un ser en movimiento, tendría que abrir un espacio más, sobre todo a la incertidumbre. Entonces, pasando de esta estructura del método científico precisa y clara, yo les propondría que esa pregunta con la que iniciábamos la hiciéramos de esta otra manera. ¿Cuál es el último mensaje que quisieras transmitirle a esa persona que amas cuando está a punto de morir? Ya el sentido de la pregunta cambia, porque ya es un mensaje el que se quiere transmitir. Es un mensaje, no es información, no son datos. Es decir, hay que considerar, como en pantalla, que incluso en el último momento hay algo en mí que está latiendo, hay algo en mí que se está moviendo, que está haciendo, a diferencia de la primera imagen en la que todo estaba quieto, todo estaba inmóvil, todo estaba ya terminado. Entonces, lo que quiero hacer hasta este momento es señalar la diferencia o el complemento que nos puede dar abordar estos temas, no solo desde el método científico, sino sumándole a él la teoría de la complejidad. En segundo punto, para abordar esto, quisiera hacer notar esto. El ser humano es un ser de significados. Si yo les pregunto qué es lo que tenemos en pantalla, todos responderemos que una flor. Y si yo les preguntara esto en Rusia, en Japón o en Alemania, me dirían que son las palabras que están ahí en otros idiomas. Es decir, el objeto en sí mismo no se llama flor, sino que nosotros, a través del lenguaje, a través del símbolo de la palabra flor, estamos reflejando esa realidad. Pero si lo preguntamos en otro país, en otro lugar, nos van a decir que el símbolo con el que se refieren a esa realidad es otro, como lo vemos en pantalla. Ya sea oral o escrito, la palabra, el lenguaje, solo es un símbolo. Solo el lenguaje, y aquí voy aterrizando la idea, el lenguaje solo apunta a la realidad, pero la realidad en sí misma es inexpresable. Ese objeto que está en pantalla no se llama en sí mismo flor, sino que nosotros llegamos a un consenso, nos pusimos de acuerdo para que cuando yo diga flor, entienda que me refiero a un objeto de este tipo. Entonces, ¿qué quiero decir con que el ser humano es un ser de significados? Que con el lenguaje únicamente apuntamos a la realidad. El lenguaje solo nos abre a ese otro ámbito o nos apunta a ese otro ámbito de realidad. Pero el lenguaje en sí mismo no es la realidad. Vamos a ver por qué quiero señalar esto antes de, bueno, en el tema que vamos a tratar. Entonces, para ya entrar de lleno en el tema, consideremos que nos vamos a acercar. Y es la invitación desde ahora a que cuando ustedes reflexionen sobre estos temas, lo hagan desde esta idea del pensamiento complejo en el que la realidad no es precisa y no es clara, o no necesariamente precisa y clara, sino que hay elementos que se van a combinar. Y también que el lenguaje apunta a otro nivel de realidad. Pueden ver ahí en pantalla esta imagen de las velas. Los objetos por sí mismos nos reflejan algo más. Hay un mensaje en esa imagen que tiene que ver con esto de que el lenguaje apunta a esa realidad. Muy bien. Comencemos con uno de las características de la vida en general. De infinidad de situaciones que podemos hablar sobre la vida, yo quiero señalar que la vida es impermanente.
algo esencial de la vida es la impermanencia. Quiero reflejarlo con las imágenes que están en pantalla. Podríamos nosotros decir que es impensable o que resultaría imposible creer que ese océano llegue un momento en el que se convierte en el desierto que está abajo en la imagen, o viceversa. Sin embargo, los geólogos, los geógrafos han comprobado que a través de mucho tiempo, efectivamente, ese océano, ese ambiente del océano, se ha convertido en un desierto. Para nosotros como seres humanos es difícil comprenderlo porque nuestra vida como individuos es muy corta, muy corta en relación a esas transformaciones de la naturaleza. Pero entonces, para mí es una manera de representar que la vida, por imposible que nos parezca a nosotros como individuos, la vida está en constante cambio, aunque no se note ese cambio. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué quiero señalarlo? Pues porque la medicina, la psicología y la ética, que son temas y áreas desde las que nos acercamos al tema del cuidado, muchas veces olvidan este concepto de impermanencia. Entonces, medicina, psicología y ética deben acercarse al ser humano y a lo que implica en el cuidado, en la salud en general, desde la conciencia de que somos seres en cambio y de que la vida misma siempre está en cambio, siempre se está transformando. Muy bien, si ahora nos preguntamos por nosotros como individuos, ¿qué somos? Nosotros como seres humanos, ¿qué somos? Propondría esta respuesta. Somos seres siendo. ¿Qué quiero decir con seres siendo? Cuando nosotros conjugamos en, desde que nos enseñan en la escuela, el presente es yo soy. Por ejemplo, alguien que tiene hijos dirá yo soy padre. Alguien que tiene padres dirá yo soy hijo. Sin embargo, esa conjugación está en tiempo presente. Pero como lo estamos mencionando, en realidad la vida siempre está en proceso. La conjugación correcta no sería en presente. La conjugación correcta tendría que ser en un presente continuo. Es decir, yo estoy siendo, por ejemplo, yo estoy siendo padre o yo estoy siendo hijo. Y en el momento que yo tomo conciencia de que no soy padre, sino que estoy siendo padre, estoy considerando que me estoy transformando, que no soy un ser terminado, que así como estoy siendo padre, puedo dejar de serlo. O así como soy hijo, puedo dejar de ser hijo, porque no soy un ser acabado. Y desde el lenguaje, aquí entra esto que les mencionaba, el lenguaje me apunta a esa realidad. Desde el lenguaje, yo ya estoy asumiendo que soy un ser acabado. Soy padre, soy hijo, soy profesionista, lo que queramos ponerle. Debemos considerar que somos seres siendo. En todo momento estamos en proceso, nos estamos moviendo, como lo mencionábamos desde la teoría de la complejidad. No somos seres acabados. Esto nos abre paso a que si iniciamos, vamos a terminar. Si yo logro expresar, si yo logro tomar conciencia de que en todo momento soy un ser siendo, desde el inicio sabré que soy un ser que puede dejar de ser. Y eso tiene que ver con la enfermedad, con el cuidado y con la muerte. Y con la aceptación que ya veremos en un momento. Esta naturaleza de ser siendo me pareció, o más bien no encontré una mejor manera de expresarlo que con la naturaleza misma. En estas imágenes que están en pantalla, un volcán haciendo erupción, es decir, la naturaleza del volcán, siendo en su máxima expresión, que es un volcán, está, o lo que va a hacer es explotar, hacer erupción. Y las olas, el océano abajo, chocando las olas contra las rocas. Es el mar siendo, el volcán siendo. La propia naturaleza en todo momento nos está diciendo que no está acabada, no está terminada, está siendo permanentemente, se está moviendo, se está transformando todo el tiempo. Entonces, si nosotros como seres humanos consideramos que desde que nacemos estamos siendo, nos estamos transformando, somos seres que estamos explotando nuestra energía, transformando esa energía, ese poder, ¿qué ocurre? Cuando llega la calma,
en esta imagen de la tormenta después de que pasa, cuando llega la calma, no la vemos. No vemos esa calma porque lo único que vemos es la destrucción, lo que queda, lo que queda destruido. En esta imagen, quiero simbolizar que después de una tormenta, no vamos a ver que la tormenta transcurrió en su ejercicio de explotar su propia potencia, de explotar su propia naturaleza, de ser tormenta, sino lo que vamos a ver es lo que se destruyó. Esto a semejanza del ser humano, de la vida del ser humano, perdemos de vista que todo el tiempo estuvimos siendo, que todo el tiempo estuvimos explotando nuestra energía, pero como nos conjugábamos en presente, yo ya soy esto, yo ya soy padre, yo ya soy hijo, se me olvidó que estaba siendo padre y que por lo tanto podía dejar de serlo. Estaba siendo hijo y que por lo tanto podía dejar de serlo. Me quedo solo con la destrucción y no logro ver la calma que representa que toda esa energía a lo largo de la vida vuelva a encontrar un momento de tranquilidad, de paz, de serenidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces podemos entrar ahora al concepto de muerte desde una perspectiva distinta. Por eso, esto nos tendría que abrir la puerta a la reflexión. Comencemos solo pensando que podemos reflexionar distinto. Abrir la puerta a la aceptación de estas situaciones en las que dejamos de ser. Cuando hablamos ya de cuidado o de una persona enferma, ¿qué es lo más difícil de aceptar? Que la persona ya está dejando de ser lo que era. Esta pregunta he querido representarla con esta imagen del árbol que está horizontal, o bueno, más bien inclinado. Nosotros normalmente la imagen de un árbol es un árbol en línea recta, ¿no? Creciendo verticalmente. Seguramente este árbol, por las condiciones del clima, muy probablemente del aire, creció con esta inclinación. Pero ninguno de nosotros diría que en este punto del árbol, diría que lo que tenemos que hacer es enderezarlo. Porque si lo intentáramos para empezar, lo romperíamos, acabaríamos con el árbol. Pero además somos capaces de entender que ese árbol creció así por las condiciones de su contexto. Entonces, no nos cuesta trabajo aceptar que el árbol se mantenga así. ¿Qué ocurre con nosotros como seres humanos? Que nos cuesta aceptar que la persona está dejando de ser, que la persona cuando enferma o cuando envejece, está dejando de ser. Eso nos cuesta aceptar, pero porque estamos entendiendo o porque perdimos de vista a lo largo de la vida que estábamos hechos o que nuestra propia naturaleza iba a llevarnos a esta conclusión de dejar de ser, porque todo el tiempo estuvimos en movimiento. Nunca fuimos seres acabados. ¿Qué pasa cuando llega la enfermedad y aparece la necesidad de cuidar? Pues que cuando llega la enfermedad, la persona deja de ser aquello que estaba haciendo. En esta imagen es un acueducto, pues lo que hacía el acueducto era transmitir, trasladar o permitir el traslado de agua, pero con la enfermedad, con la vejez, deja de hacerlo y empieza a hacer otra cosa. Quizá aquí se convierte, sí, en, podríamos decir que en un monumento o algún lugar de visita, etcétera. Se convierte en algo más. Ahí es donde nos empezamos a atorar y nos cuesta trabajo aceptar que ya no está haciendo lo que era antes. Queremos seguir viendo lo que nosotros veíamos en esa persona. Insisto, nos cuesta trabajo aceptarlo porque creímos que era un ser terminado, o así lo asumimos al menos. ¿Por qué cuesta trabajo aceptar? Pues porque yo dejo de ser quien era si la persona a la que amo, si mi persona amada, ya no es lo que solía ser. Todas las personas, todas las relaciones interpersonales, representamos simbólicamente, quiero utilizar la metáfora de un espejo. Esa persona que está frente a mí mismo me refleja algo. Cuando estoy en presencia de alguien, esa persona saca de mí una parte de mi forma de ser
que no sale con otras personas o que no sale en otras situaciones. Por eso es que hablo del espejo. Y entonces, cuando esa persona que está frente a mí enferma y ya no me logra reflejar lo que me reflejaba antes, también yo empiezo a quedarme incompleto, como lo representa la imagen. Empiezo a sentirme incompleto porque ya no me reflejo totalmente como me reflejaba antes. Por eso cuesta trabajo aceptar que la persona se enferme, que la persona esté dejando de ser lo que era antes, porque al mismo tiempo yo también dejo de ser lo que era antes, porque ya no me veo reflejado en ella. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que yo, en tanto persona, en tanto el mensaje para la vida que era yo, cuando la otra persona me hacía que saliera de mí ese reflejo, ese mensaje que yo era, se puede perder, queda encerrado en mí, o puede quedar encerrado en mí. Y lo mismo para la persona que está enferma. El mensaje que esa persona venía transmitiendo a lo largo de la vida se puede quedar encerrado porque ya estamos en una situación nueva. Ese encierro, ese quedarnos limitados, cuesta trabajo de aceptar. ¿Por qué? Nuevamente, porque siempre asumimos que éramos seres terminados y que eso se iba a mantener para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando llega la enfermedad? Pues que yo busco volver a lo que era antes. No solo lo que era la otra persona, sino lo que también yo era. Por supuesto que regresar al equilibrio es una de las tareas fundamentales de la medicina o la tarea fundamental de la medicina. Y muchas veces, la mayor parte de las veces, la medicina lo logra. Y qué bueno que lo hace. Sin embargo, hay que saber en qué momento ese equilibrio ya no es alcanzable, incluso cuando ese equilibrio ya no amerita los esfuerzos. Por supuesto, es difícil llegar a este punto, llegar a este soltar, que ahorita lo vamos a ver a qué me refiero. Entonces, desde el ámbito de la salud, la medicina, la psicología, los cuidados en general, normalmente decimos o buscamos ayudar a las personas y les queremos cambiar la vida. Pero cuando ya hablamos de cuidado, cuando ya hablamos de enfermedad, me parece que habría que cambiar la idea. Justo lo que estamos haciendo, o lo que me parece que sería una solución de largo plazo, es no solo darles nuevas ideas para cambiarles la vida o darles un tratamiento médico, un tratamiento psicológico, un acompañamiento terapéutico para cambiarles la vida, sino más bien habrá que entender de manera diferente la muerte. Ya no la muerte solo como la destrucción, sino la muerte como ese periodo de calma, la muerte como ese culmen después de que toda una vida hemos estado desfogándonos, de, sacando la energía que traemos, toda esa vida entregándonos, tiene que llegar un momento de calma. Esa calma que mencionábamos hace rato, no la vemos porque solo nos quedamos atendiendo a la destrucción. Entonces, si nosotros damos este giro a la idea de la muerte, entonces buscamos esto, cambiar la muerte para cambiarles la vida, no al revés. No busquemos solo cambiarles la vida, solucionando temporalmente, sino cambiarles la muerte para cambiarles favorablemente la vida. Por supuesto, en este punto, no estoy asumiendo que la muerte deba ser entendida como algo agradable o el proceso de enfermedad como algo agradable. Definitivamente no. Pero sí quiero abrir la puerta a darle un matiz distinto, a entender que la muerte es parte de esta conclusión, que la muerte es parte de esta calma y no solo destrucción. Habrá que buscar muchos cómo procesar estos tiempos, estos periodos de enfermedad y que nos pueden llevar a la muerte. Nuestro, de nuestros familiares. Por supuesto que hay muchos cómo hacerlo, pero la idea central aquí es esta, darle un matiz distinto a la idea de muerte. Para cambiar la muerte, cambiemos la muerte para cambiar la vida. Entonces, ¿por qué es difícil aceptar? Aquí hay una metáfora de la medicina en particular que se aferra a salvar la vida de un paciente.
Pero por supuesto esto no solo aplica para la medicina, en realidad aplicaría para cualquier persona, porque naturalmente, incluso podríamos decir que de una manera sana, el primer paso ante una situación difícil es la negación. Es lo esperado, negar esa situación. Pero aquí yo lanzaría esta pregunta. Cuando yo me aferro de esa manera a mantener en vida a alguien, en realidad, ¿a quién quiero salvar? Por supuesto, hablo de un caso o de los casos más graves en los que me aferro y me aferro a que la persona se mantenga viva. ¿A quién quiero salvar? ¿En realidad a la persona o a mí o a esa persona que se reflejaba en la persona que está enferma? Puede ser muy explícito esta imagen para la medicina, pero repito, aplicaría para todas las personas. Entendamos que aceptar va a ser difícil porque la primera respuesta de nosotros como seres humanos va a ser negarnos a esa situación, va a ser negarnos al cambio y sobre todo a un cambio tan profundo como es la pérdida de una persona. Sin embargo, teniéndolo en mente, habré que revisar si estoy queriendo salvar a esa persona o quiero salvar a la persona que yo soy en reflejo de aquella que se está yendo. También es difícil aceptar por desconocimiento. Quise poner este ejemplo. En pantalla del lado izquierdo tenemos una inundación que en esto debe ser en Ciudad de México, o es en Ciudad de México, mejor dicho. Como ustedes pueden ver, cuánta agua tuvo que haber para que cubriera ese automóvil de esta manera. La experiencia del conductor seguramente fue una experiencia dramática y seguramente se preguntó muchas cosas. Hubo frustración, hubo enojo, hubo desesperación, hubo miedo seguramente. Y entonces esta persona diría, ante todas estas situaciones, ante todas estas experiencias emocionales, seguramente se frustró. Si alguien tomara el tiempo para explicarle, hacerle un recuento histórico y decirle, como lo dice la imagen de la derecha, que esa ciudad en la que él se encuentra hace muchos años era un lago y que entonces cuando llueve el agua busca su cauce y vuelve a donde estaba, seguramente no le va a quitar toda esa carga emocional, pero al menos va a tener sentido. Va a tener sentido para la persona que pueda decir, ahora entiendo por qué se inundó tanto la ciudad y por qué yo resulté eh, dañado en mí o en mis cosas de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros conociéramos nuestra historia o la historia en sí misma de nuestra sociedad, podríamos comprender de una mejor manera el tema de la muerte, el tema de la enfermedad, el tema de la vejez, pero no nos lo enseñan. Entonces, aceptar también es difícil porque no sabemos, porque desconocemos. Pregúntense ustedes, por favor, qué tanto han conocido, qué tanto han hablado con profesionales, con especialistas sobre la muerte, sobre la aceptación, sobre la enfermedad. Ese conocimiento nos va a permitir, nos va a ir acercando más a sí, a un estado de aceptación con mayor facilidad. También es difícil en este sentido histórico porque tenemos algunas herencias muy claras que nos impiden aceptar de una manera más sencilla. Primera idea, como una herencia, es que necesitamos pedir permiso para sentir. Nuevamente en esta lógica y me conecto con la parte del inicio. A quien tenemos ahí en imagen es a René Descartes. Se le conoce como el padre de la modernidad. Una de sus frases más famosas es la de pienso, luego existo. Es decir, le atribuyó un, un, le atribuyó la mayor importancia al aspecto cognitivo. Y esta discusión si fue él o han sido sus intérpretes a lo largo de la historia de la filosofía y de la ciencia. Pero a partir de él, la ciencia, lo racional, lo cuantificable, lo medible, es lo que ha tenido la mayor importancia, lo cognitivo. Y entonces, al colocar toda la importancia
en lo que pensamos, en lo que ocurre en el cerebro, dejamos a un lado la parte emocional. Aunque curiosamente, no curiosamente, aunque irónicamente, las emociones justamente surgen del cerebro. Pero ha sido una interpretación errónea a lo largo de la historia. Y entonces, si no lo puedo explicar racionalmente, es decir, las emociones, los sentimientos, quedan en un segundo plano. Por eso necesito pedir permiso, figurativamente, para poder sentir. Y entonces, cuando yo me enfrento a la tristeza, al dolor de la enfermedad, de la muerte, tampoco me puedo acercar a ese sentimiento porque mi sociedad me dice que lo importante está acá. Porque me lo enseñan desde que empiezo a llorar de niño cuando algo me pasa y me dicen, no llores, cálmate, tranquilízate. Ahí le ponen freno a mis emociones desde niños. Y esa es una herencia. Cuesta trabajo aceptar, en parte por esto. En esta misma lógica, a lo largo de la historia, se le ha atribuido la fuerza al hombre, al varón. Y entonces el hombre, en el aspecto de los cuidados de la muerte o del acercamiento con la muerte y con la enfermedad, el hombre tiene que ser fuerte, tiene que mantenerse, tiene que mantener a raya los sentimientos. Y por supuesto es una afectación, porque no podemos vivir de manera plena esas situaciones, ni para nosotros, ni para quienes tenemos que cuidar o a quienes tenemos que atender porque están enfermos. Es difícil que nos acerquemos y abramos nuestros sentimientos, sobre todo a los varones. Por supuesto, esto no aplica nada más para varones, pero es una tendencia, al menos hasta ahora todavía. En contraparte, se le atribuyó el don a las mujeres, el don del cuidado. Este aspecto maternal se le atribuyó de manera, se le asigna como si fuera dado por naturaleza, cuando en realidad es dado por la práctica, porque son quienes se han quedado históricamente a cargo de los cuidados de las personas. No es que naturalmente sepan cuidar, sino es porque lo saben hacer, porque lo han practicado, porque se les ha impuesto. Y entonces, hoy en día, quienes más cuidan son las mujeres. Y por supuesto, tienen que seguir cumpliendo con sus roles, ya sean madres, ya sean esposas, ya sean trabajadoras, profesionistas, trabajadoras en la casa. Tienen que seguir cumpliendo todos sus roles y además cuidar a las personas enfermas. Ahí es donde empieza a haber un desequilibrio grave, tanto entre los roles de los hombres y los roles de las mujeres. Y una herencia más que quiero señalar es, yo le llamaría epidemia del siglo XXI, el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿De dónde viene tantas situaciones de estrés, ansiedad y depresión? Pues de la idea de eficiencia. Nuevamente, nuestro sistema social capitalista, eh, científico, ¿no? Nos lleva a tener que ser eficientes, a no poder detenernos ya a sentir, sino a tener que cumplir. Y entonces, ya sea en la casa, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, tenemos que cumplir con cierto estándar. Y si no lo hacemos, estamos siendo lo que socialmente se consideraría un fracaso. De ahí nace esta aparición tan generalizada del estrés, la ansiedad y la depresión. Por supuesto, si yo me enfoco en cumplir, no me voy a enfocar en aceptar. Por eso aceptar es tan difícil. Estas solo son algunas ideas de por qué históricamente, de manera concreta, se nos ha complicado aprender a aceptar. Quiero entonces en este punto dar una idea de cómo definir la palabra aceptar o de qué es aceptar. Y para mí sería ver las cosas como son, tal cuales son. En el caso de la enfermedad, de la muerte, de la vejez, es aceptar que esas personas ya no son lo que solían ser. Pero vamos a poder aceptar esta situación si desde el inicio sabemos que no soy algo acabado, que no soy algo terminado, sino que soy un ser que está haciendo. Y en ese ser que está haciendo, que está eh, dejando su energía día a día, en algún momento va a terminar. Y entonces va a llegar ese momento de calma que podemos señalar que es la muerte como ese momento de calma, aunque también haya destrucción, aunque también haya pérdida.
quiero cerrar esta idea de aceptación con lo siguiente y me parece muy importante. No saber aceptar o no poder aceptar tiene mucho más que ver con el desconocimiento, con la ignorancia, que con la naturaleza del ser humano. Porque podremos decir, es difícil aceptar la muerte de alguien, es difícil aceptar la vejez de alguien. Por supuesto que sí, pero se puede aprender. Y esa dificultad de aceptar tiene más, repito, tiene más que ver con que no sabemos cómo aceptar que con que sea naturalmente imposible aceptar. Entonces, la primera invitación aquí es que abramos la puerta a querer aprender cómo se acepta, cómo se aceptan esas cosas más difíciles, la vejez, la muerte, etcétera. Aprendamos, esa es la idea, podemos aprender. Bien, llegado a este punto quisiera dar el paso para el concepto de dignidad. Comenzando por decir que la dignidad o lo digno es aquello que nos da valor. Una de las acepciones, otra de las acepciones de la dignidad es cuando los reyes enviaban a alguien a dar un mensaje en su nombre, un embajador. Era digno, era un dignatario. ¿Y qué ocurría con esos dignatarios? Pues que ellos tenían la autoridad del rey o de quien los haya enviado. Esas personas eran dignas. Me hace mucho sentido señalarlo en este momento, porque como profesionales de la salud, también tenemos que ser dignos de transmitir ese mensaje. Ahorita vamos a revisar cómo lo hacemos. En otra acepción de dignidad, es decir, que lo digno es aquello que nos da valor. Aquí quisiera señalar algo. En esta actitud de ser dignos, en términos de ser profesionales de la salud, siempre buscamos, en la medicina y en la psicología particularmente, se busca la objetividad. Y entonces queremos hacer ese trabajo digno siendo objetivos, siendo neutros. Sin embargo, el gran error ha sido que confundimos la objetividad, la neutralidad, la hemos confundido con la indiferencia. Y entonces, en ese trato supuestamente digno como profesionista, nos estamos volviendo indiferentes, nos estamos volviendo ciegos a lo que está pasando a la persona que tenemos enfrente. Esto es algo que quiero señalar, porque hacer dignamente, ejercer dignamente nuestra profesión en la salud no significa ser indiferentes. Es la primera llamada de atención para nosotros los profesionistas. Por supuesto, para quienes son cuidadores formales o informales, también hay que hacer nuestra labor de manera digna, pero no significa ser indiferentes. Nuevamente, en conexión con el método científico, con la estructura social del método científico, la objetividad no significa ser indiferentes. Eh, Aterrizando la dignidad o hablando de la dignidad desde algunos conceptos filosóficos, quisiera hablar de los valores en tanto qué es lo que más vale para mí o qué es lo más importante para mí, cuáles son mis principios. Y quisiera cuestionar esto. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso para una persona? ¿Que funcione o que viva? Y la pregunta la hago de esta manera porque tiene que ver mucho con el ejercicio de la medicina, con el ejercicio de los cuidados en relación a la enfermedad. El ejemplo de esta niña que está en pantalla, ella tiene una prótesis, como pueden ver, para poder tocar ese instrumento, porque lo que más le gusta a ella es tocar ese instrumento. Y entonces, si yo pregunto por la dignidad de la vida de esta niña, tendríamos que consultar o preguntarnos esto. ¿Qué es lo más importante para ella? ¿Que funcione? ¿Que pueda utilizar esta prótesis para tocar? ¿O que ella esté viva? En este caso en particular, necesitamos que funcione para que viva, para que haga lo que quiere. Pero aquí ya hago la distinción. Estar viva no es solo que funcione, sino estar vivos, vivir realmente es hacer lo que nos gusta, lo que nos llena, lo que nos planifica.
Entonces empezamos a hacer esta distinción. En medicina, en psicología, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más digno? ¿Que funcione o que esté vivo o viva esa persona? Y entonces quiero resumir esta idea así. La primera idea de dignidad es que la dignidad se tiene que vivir, no basta con que funcione. Ahora, la dignidad, ya específicamente centrados en los adultos mayores, eh, aterriza a esta idea de ser siendo. ¿Y qué es lo que están siendo los adultos mayores? Pues lo que hacemos la mayoría. Tenemos actividades recreativas, tenemos actividades productivas o tenemos actividades correctivas. ¿A qué me refiero? Recreativas. ¿A qué me refiero con poder facilitar la dignidad de una persona a quien yo cuido o de una persona enferma? Bueno, permitiéndoles que realicen estas actividades como lo hacían antes, en la medida que sea posible, en la medida que su condición de salud lo permita. Hay que, para favorecer la dignidad de una persona enferma, hay que permitirles seguir siendo en la medida de lo posible. Sumarnos o aportar para que ellos puedan seguir teniendo actividades recreativas. Si a lo mejor esa actividad recreativa significa ver la televisión, bueno, que lo hagan, escuchar el radio, pararse a caminar, lo que les guste a esas personas mayores o a las personas que cuidamos. Nosotros como cuidadores tendríamos que aportar a eso. Productivas, quienes puedan trabajar, que trabajen, pero esa producción no me refiero exclusivamente a generar recursos económicos, sino a generar recursos. Pueden ser cognitivos, pueden ser emocionales, pueden ser sentimentales, pueden ser recursos afectivos. ¿Cómo lo aterrizamos? Bueno, que la persona mayor nos pueda dar un consejo, pueda hablar con nosotros, nos cuente sus historias, produzca sus historias para nosotros, produzca consejos, produzca una charla. Es decir, ¿qué función tendríamos nosotros desde el otro lado? Escucharles, acompañarles, preguntarles qué nos pueden contar, qué nos pueden aconsejar. Eso es permitirles vivir su dignidad. Repito, en la medida que su condición de salud lo permita. Y actividades correctivas. ¿A qué me refiero? Al cuidado de la salud. Que nosotros también favorezcamos ese cuidado de la salud, que les acompañemos, que estemos ahí para las personas enfermas, que estemos ahí para las personas que necesitan cuidado. Sabemos que como cuidadores necesitamos buscar el equilibrio entre mis actividades profesionales, laborales, mis actividades familiares, mis roles de trabajo y también sumarle el cuidado. Por supuesto que eso se tiene que ir equilibrando, pero pensemos entonces que estamos cuidando la dignidad también de la otra persona. Aquí algo súper importante. El resumen sería que para yo favorecer la dignidad de la persona enferma en estas actividades recreativas, productivas o correctivas, lo importante es que yo esté ahí, que yo acompañe en la medida de lo posible. Es eso, la dignidad se vive o se favorece estando ahí para aportarles a que realicen este tipo de actividades. Y habría los casos, por supuesto, en los que las personas enfermas a quienes cuidamos ya están en una situación de pasividad. Bueno, entonces, hay una primera alternativa para seguir alimentando la dignidad de esa persona es que mis actividades recreativas, productivas o incluso correctivas las pueda compartir con esa persona. Ajá. Siempre hay una opción en la que nosotros podemos seguir alimentando la dignidad de esa persona y también la mía. Ahorita vamos a hablar del tema. La dignidad se vive también estando con la persona. Muy bien. Un concepto filosófico fundamental es sobre las esencias. La filosofía más clásica diría que la esencia es aquello que te hace ser lo que eres y que si no lo tienes, dejas de ser. Cuando me pregunto yo por la esencia en relación a la dignidad, me pregunto si en realidad tenemos esencia. Y algunos dirían que la esencia del ser humano es la razón.
es esta capacidad cognitiva. Es lo que tenemos a diferencia del resto de los seres vivos. Pero yo me preguntaría, si la razón es nuestra esencia, ¿qué pasa cuando estamos dormidos? ¿Dejamos de ser quienes somos? Porque en ese momento no somos conscientes, aunque el cerebro siga trabajando en otras funciones, pero no dejamos de ser quienes somos, o en los casos médicos, digamos, típicos, un estado de coma. ¿La persona deja de ser quien es? Esa es una reflexión importante. Pero a donde quiero llegar es esto. Si yo entro en coma, mi familia, las personas que me aman, seguramente no van a decir que dejé de ser quien soy. O simplemente si me quedo dormido, la persona que me ama no va a decir que yo dejé de ser quien soy. Entonces, ¿en dónde está la esencia? ¿En realidad está en la capacidad cognitiva? ¿Está en el hecho de que yo esté consciente? Me parecería que no. Y aquí damos paso entonces a algo bien importante respecto a la dignidad. Si yo sigo siendo, aunque no esté consciente, aunque no tenga uso de mi razón en ese momento, por la razón que sea, si yo sigo siendo esa persona para la persona que está frente a mí, para la persona que me cuida, para la persona que me ama, ¿en dónde está mi esencia? ¿Está solo en mí? Me parece, y la respuesta que propongo es que no, que la esencia, que aquello que me hace ser lo que soy, no solo está en mí, sino también en la persona que está frente a mí, la persona que me ama, o viceversa. A la persona que yo amo, que quizá está enferma, está haciendo también porque yo estoy ahí para ella y porque esa persona está ahí para mí. La esencia de nosotros los seres humanos se construye, surge de las relaciones que tenemos. No soy yo solo mismo, no soy solo por mí mismo, soy porque estoy en relación a alguien más, a alguien que me quiere, a alguien que me ama, a alguien que me cuida. La esencia de las personas enfermas a quienes cuidamos también está en mí en relación a ella. Entonces, la dignidad que yo pueda procurar, que yo pueda alimentar, que la dignidad que yo pueda favorecer de la persona enferma, también está en relación a mí. En la medida que yo cuido su dignidad, cuido y favorezco mi propia dignidad. Somos seres en conjunto, somos seres sociales, somos seres como en comunidad, no somos individuos. La dignidad se cuida en conjunto, se cuida en relación. Y aquí un dato práctico. El diamante del cuidado se refiere a las personas familiares, a las familias más cercanas de la persona enferma. Se refiere también a los servicios de salud, se refiere al mercado y se refiere a estas instituciones, digamos, organizaciones no gubernamentales, que también se dedican a esto. Entonces, ¿qué quiero decir en relación a que no somos individuos? Que a quienes nos toca cuidar a una persona, no nos sintamos solos. Está el sector salud, que sabemos que tiene N cantidad de situaciones y condiciones de deficiencia, pero no estamos solos. El doctor que nos ayuda, que nos apoya, que nos dirige, es parte de este equipo de cuidado. El mercado, las farmacéuticas, los elementos que se generan para el cuidado de las personas, este tipo de charlas, ¿no? Esta información, toda la información que se genera para aprender sobre cuidado, es también parte del equipo. Y sobre todo entonces, estas otras instituciones que existen, que también nos pueden enseñar, son parte del equipo. La persona, el gobierno, el mercado y las organizaciones no gubernamentales son el diamante de cuidado. Quienes estamos cuidando a personas enfermas, sepamos que existe esta estructura y veámoslo así como estructura para que no lo vivamos en soledad, para que no creamos que estamos cuidando a alguien en soledad. Un concepto más sobre la dignidad y un concepto filosófico es el de acto y potencia. Es la filosofía clásica quien habla del acto y potencia. El acto es, por ejemplo, un niño está en acto y está en potencia de llegar a ser adulto. Entonces, si recordamos lo que decíamos al inicio, que siempre somos seres siendo, que vamos a llegar a ser otra cosa,
¿Cómo alimentamos la dignidad? Bueno, quise representarlo con esta imagen. Es decir, si nosotros como semilla estamos en acto de semilla, pero si nos riegan, si nos alimentan, si nos dan los recursos necesarios para crecer, nos van a potencializar. Pero padres de familia, madres de familia, adultos, si nosotros empezamos a potencializar la energía de los niños, en este ejemplo que estoy mencionando, si potencializamos a los niños, tenemos que saber que esa potencia va a crecer y va a decaer en un momento. El hecho de que seamos acto y potencia y de que nosotros estemos alimentando la potencia de las personas que amamos, sean niños o no, sea mi pareja, sean mis hijos, mis hermanos, mis familiares, si yo con mi actitud, con mi presencia en su vida potencializo a esa persona, debo saber que en algún momento esa energía también va a decrecer y tiene que llegar ese momento de calma. ¿Cómo alimento esa dignidad desde estas ideas de acto y potencia? Sabiendo lo que es esa persona. Esa persona es acto y está en potencia de. Y saber que le estoy alimentando, que puedo favorecer su potencia, implica saber que puede llegar el momento de calma, en el que su energía decaiga. Eso tengo que saberlo. Y eso me permite darle un trato más digno, más valioso en el momento en el que esté. Un concepto más. Significantes. Las emociones determinan las narrativas. ¿A qué me refiero? Y aquí entramos directamente en la labor de los médicos, la labor de los psicólogos. Podemos ver esta imagen. Si yo narro esta historia como un momento de destrucción, como que hay un derrumbe, como que eso no debió pasar, ya le estoy dando una connotación emocional, sentimental determinada. Cuando yo hago una narrativa de la situación sobre una persona enferma, sobre la enfermedad en sí misma, sobre la vejez o sobre la muerte, le doy una carga emocional. Y esa carga emocional va a determinar también la respuesta emocional de la persona que está recibiendo mi consejo, mi enseñanza, ¿no? Debemos de cuidar cómo nuestras emociones, yo como profesional o yo como cuidador o cuidadora, cómo esa carga emocional va a afectar en la manera de explicar las cosas y esa explicación va a afectar en la vida de la persona, en la vida de los familiares o en la vida de la persona enferma en sí misma. Debemos cuidar los efectos de nuestro lenguaje. Ahora veamos, voy cerrando esta idea. Aquí hay piedras en la imagen que yo puedo expresar o narrar como algo en una situación de destrucción. Sin embargo, puedo crear un significado distinto de eso. Esas rocas, que eran el resultado de un derrumbe, se pueden convertir en esta piedra clave. Esa piedra que pueden ver al centro del arco es en donde recae todo el peso de las piedras alrededor. Y es la que sostiene ese arco, porque es la que hace que funcione. La invitación es para los profesionales de la salud y para las personas cuidadoras y cuidadores eh, que conviertan sus narrativas, que le den un significado distinto hacia la parte constructiva, hacia la parte de elaboración, que hagan digna la historia de la persona, no que nos quedemos solo con una narrativa de destrucción, de pérdida, sino que podemos llegar a esto. Si bien la muerte y la enfermedad nunca van a ser fáciles, también es una garantía que de estas experiencias siempre se puede aprender. Podemos obtener piedras a esta definición. Es vivir el valor de las personas, reconocer que la dignidad hace que yo vea que la persona es valiosa y que entonces
me comporto con ella, la cuido a ella con ese valor, teniendo bien presente ese valor. Resumo los conceptos de aceptación y dignidad. Aceptar es ver adentro y ver de frente, ver las cosas como son, ver lo que me está pasando a mí, ver realmente a quién quiero salvar, ver lo que no sé hacer y ver de frente las cosas como son. La persona está cambiando, la persona está dejando de ser quien es. Y en la parte de la dignidad, vivir el valor de las personas y vivir mi valor es en estas actividades, en esa situación real y concreta a la que yo me enfrento como cuidador, tengo que alimentar la dignidad de esa persona que yo estoy cuidando, desde acciones bien concretas. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena hacerlo? Principalmente aquí me refiero a los profesionales de la salud, pero no se resume, no se limita a los profesionales, es para cualquier persona. Primero porque yo debo aceptar y aprender a trabajar desde la dignidad, porque es el objetivo de las ciencias de la salud. Es mejorar el bienestar, es procurar el bienestar de las personas. Porque el peso específico de las palabras de los doctores, de los psicólogos, de quienes estén en el ámbito de la salud, van a tener un impacto muy fuerte en las personas a quienes nos dirigimos. Debemos cuidar lo que decimos. Nosotros como familiares de una persona a quien cuidamos, debemos cuidar lo que decimos, porque si somos los responsables del cuidado, el peso de mis palabras va a ser muy fuerte. Por eso es importante, por eso es valioso que aprendamos a aceptar y a trabajar con la dignidad. Porque mis convicciones se transmiten. Si yo aprendo a aceptar y si yo aprendo a trabajar desde la dignidad, voy a poderlo transmitir, incluso solo con mi presencia. Porque muchas de las cosas que hacemos no las enseñamos, sino que damos evidencia, damos testimonio, incluso desde el silencio, solo con mis actitudes. Por eso vale la pena aprender de aceptación y aprender de dignidad, porque lo voy a transmitir. Y finalmente, y me parece que es una de las situaciones más relevantes, porque aprender a aceptar la muerte, la vejez, la enfermedad y trabajar con dignidad esa situación es confrontar mi propia experiencia de muerte y mi propia experiencia de pérdida. Es decir, puedo empezar a preparar el propio terreno para mi vejez o para que cuando me toque a mí cuidar a alguien, yo esté listo, yo tenga estas herramientas de aceptación y dignidad. Quiero cerrar con esta frase de Schopenhauer, un filósofo. Él decía, el talento da en un blanco en el que nadie más puede dar, pero el genio da en un blanco que nadie más puede ver. Con estas ideas, sobre todo para los médicos, regreso a esto. Esta frase me remite a esta idea de qué es lo más valioso, que funcione o que viva. Puedo ser un excelente profesionista, psicólogo, médico, etcétera. Y puedo ser muy talentoso, pero ¿en serio estoy viendo lo que no están viendo los demás? ¿O solo me estoy quedando en el nivel de que las cosas funcionen? ¿O que realmente voy a lograr que la persona viva a través de mis labores profesionales? Esa sería la labor del genio. Lograr apuntar a lo que no está viendo los demás. Lograr apuntar no solo a lo cuantificable, a lo funcional, médicamente hablando o psicológicamente hablando, sino lograr que con mi intervención, con mi cuidado, dé en ese blanco que los demás no ven y que es la vida en sí misma. Lograr vivir, no solo funcionar, lograr vivir. Permitir que la persona a quien cuido, la persona enferma, siga viviendo de la manera más amplia posible y no solo que funcione. Esta frase me parece que es una invitación muy importante para nuestras labores de cuidado. Pero quiero además aumentarle a esto, porque hablando justo de esto que nadie más puede ver, pues
tenemos que recurrir a un lenguaje distinto, no solo un lenguaje filosófico, no solo un lenguaje médico, sino el lenguaje que apunta más allá. Y es realmente aquí donde quiero cerrar. Tengo que recurrir a estos otros apuntadores de la realidad que está más allá, que son los poetas. En este caso es de un poema de Jaime Sabines, y es solo un fragmento. Les invito a que vean o a que escuchen en estas palabras cómo nos está invitando, cómo nos está hablando realmente de otro nivel de realidad. Les pido que vean en esas palabras ese otro nivel de realidad, no lo literal, no lo textual, sino de aquello a lo que nos habla. Entonces, hablando de aceptación, hablando de dignidad, les comparto este fragmento. El poema se llama Me encanta Dios y dice así: nos ha enviado a algunos tipos excepcionales, como Buda o Cristo o Mahoma o mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Y me permito repetir, y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tu padre, no tu hijo, no tu hermano, no tu doctor ni tu psicólogo, la vida sea para siempre. Les agradezco mucho por haber escuchado esta charla. Espero que sea de mucha utilidad y que reconozcamos esto, que podemos aprender de aceptación, que podemos aprender de dignidad. Entonces, que podemos aprender que la vida sí es para siempre. Muchas gracias. Aquí están mis datos. Estoy a la orden y espero que esto sea de mucha utilidad.